resulta que empiezan a haber derrumbes, se tapan las carreteras, se inundan las casas. Entonces todas estas personas que viven en aquellas regiones quedan damnificadas, quedan con alguna necesidad. Entonces empiezan a pedir, a clamar, a decirle a los organismos estatales de que les ayuden, que por favor les envíen víveres, les envíen ropa, zapatos, botas, ayudas, hermanos. Ellos empiezan a pedir estas clases de elementos que son necesarios para ellos, y allí entonces se activa la obra social. Nosotros hemos sido también testigos de que cuando nuestros hermanos han pasado por calamidades en otras regiones, entonces aquí ha llegado el aviso, ha llegado la voz de que recojamos, de que amontonemos algunas ayudas para enviar, hermanos. Y no solamente a los damnificados, también en la obra carcelaria, hermanos. Todo esto es obra social, mis hermanos. A los enfermos, cuando se les ayuda para algún medicamento, todo esto es obra social, mis hermanos. Así que cuando tengamos la oportunidad, entonces hagamos esa labor que es preciosa, que es valiosa delante de la presencia de Dios. Amén. Miren, nosotros debemos de aprender a recibir. Tenemos que aprender a recibir también. Bueno, miren, Dios quiere darnos a nosotros muchas cosas, muchas bendiciones. Pero les decía antes, como tenemos buena posición, tenemos la facilidad de dar, entonces no queremos recibir. Y a algunos hasta les da pena cuando les regalan alguna cosa, porque no, hermano, tranquilo, no, yo no tengo necesidad de eso. Entonces miren, recíbalo, hermano, recibamos, amén. Porque cuando nosotros recibimos de alguien una ayuda, recibimos una bendición, estamos ayudando a que Dios bendiga a ese varón o a esa mujer, porque Dios le está enseñando a ese hombre o a esa mujer a dar y a usted a recibir. Sino que muchas veces el orgullo, hermanos, ese orgullo que se apodera de nosotros, nos hinchamos, nos engordamos, no queremos ni siquiera que nos den algo, un cariño, una bendición. No, hermano, yo no necesito, pero sí necesitamos. Recibamos, aprendamos a recibir de Dios. ¿A cuánto Dios les quiere llenar de su Espíritu Santo? ¿A cuánto Dios quiere llenarlos del fuego, del fervor de Dios, de llevarlo a otro punto espiritual, a un crecimiento espiritual? Y está Dios dispuesto para darle, para llenarlo, pero no quiere el hermano o la hermana, no quiere recibir. Porque resulta que el querer recibir implica también ciertos sacrificios, y esos sacrificios nos tienen que llevar a una búsqueda constante, a una relación, a una intimidad con Dios. Y esa relación, esa intimidad con Dios es la que nos lleva también a tener tanto la llenura de su Espíritu Santo, como a también reflejar, hermanos, unos frutos, reflejar una obra de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones. Y cuando empezamos a reflejar esa obra de Dios en nosotros, entonces es cuando los que nos ven, los que nos observan, empiezan a decir: en este hombre o en esta mujer hay algo distinto, hay algo diferente, se nota en él algo. Miren de que se empieza a reflejar uno de los dones o uno de los frutos del Espíritu Santo, hermanos, que es el amor hacia los demás, el amor hacia nuestros hermanos. Amén. La benignidad, la bondad, hermanos. La bondad nos lleva ¿a qué? A tener ¿qué? Amor hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. Y esa bondad se puede catalogar como el dar, ser bondadosos, ser generosos para con los que nos rodean. Pero si no hay generosidad en el hombre, ¿qué puede haber en ese corazón? ¿Será que está Cristo en él? ¿Está la obra de Dios en él? ¿Está la obra del Espíritu Santo en la vida de ese hombre? Porque cuando la obra del Espíritu está en la vida del hombre, cuando los frutos del Espíritu se reflejan en el hombre, entonces, hermanos,
es donde podemos decir de que ese hombre y esa mujer han tenido o han sufrido un cambio, una transformación en sus vidas. Amén. Así de que parece ser de que al correr el tiempo y al pasar los años, hermanos, bien dice las Sagradas Escrituras de que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si el amor se enfría en el corazón del hombre, si el amor se enfría en el creyente, ¿qué podrá brotar de ese hombre y de esa mujer? ¿Qué podrá dar si se ha enfriado el amor? Venimos a ser peor, hermanos, que un incrédulo. Amén. Y entonces ya no vamos a proveer. Ya no proveemos, hermanos. Y el que no provee es peor que un incrédulo. Entonces somos llamados a ¿qué? A dar, hermanos. Somos llamados a ayudar, a hacer esa obra social. Miren de que los apóstoles, hermanos, en determinado tiempo ellos estaban ocupados en mucha labor dentro del pueblo que había, del pueblo que se convertía al Señor. Y muchos vendían sus posesiones y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Todo lo ponían allí a los pies de los apóstoles. Pero ellos se dieron de cuenta que por estar pendiente de las necesidades de repartir, estaban dejando de lado la predicación, de ir y hacer un trabajo al 100%. Entonces llamaron a unos hombres llenos del Espíritu Santo y los colocaron allí para que ellos se encargaran, hermanos, de repartir para las necesidades de los que estaban allí. Así que se predicaba el evangelio, pero también se suministraba para la necesidad que había en el pueblo, hermanos. Así que nosotros hemos sido llamados para ellos, no solamente para venir al culto, irnos para nuestra casa y hasta ahí llega todo. No, hermanos, debe haber un sentir en nuestra vida, debe haber un sentir en nuestro corazón, un reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas, que se refleje de verdad lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando se refleja la obra de Dios en nosotros, entonces entramos a ser participantes de la obra de Dios. Participamos de ellas. Pero si solamente recibimos la palabra y nos vamos para nuestra casa y después volvemos al culto nuevamente, ¿será que estamos participando de la obra de Dios? ¿Estaremos participando? No. Cuando participamos de la obra de Dios es cuando estamos en todo lo que es del Espíritu, hermanos. Cuando no estamos satisfaciendo solo la carne, sino cuando andamos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, hermanos, no es levitar o volar, como algunos pensarán, o se les pasa por la mente y el corazón. No es salir volando o levitar, no. Andar en el Espíritu, hermanos, es negarse las cosas de la carne, hermanos. Es haciendo la obra de Dios, pensar, meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no olvidándonos, hermanos, de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él nos bendice, ¿por qué no bendecir? Porque de lo recibido de su mano es que nosotros damos, hermanos. Si alguno dice ser suyo lo que tiene, o que lo que tiene se lo ha ganado por sus propias fuerzas, por su propio esfuerzo, o porque es muy inteligente, porque es muy capaz, porque tiene mucho estudio, está equivocado en esta noche. Se equivoca totalmente. Porque si algo tenemos, hermanos, si algo poseemos, hermanos, si algo nos ponemos, hermanos, si algo comemos, es porque Él nos los ha dado, hermanos. Porque es Él nuestro proveedor, es Él nuestro ayudador, Él es el que tiene cuidado de nosotros, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Miren, el Señor Jesús nos llama a que observemos algo. Él dice que observemos las aves. Amén, que ni ciegan, ni hilan, ni siembran. Y vuestro Padre, ¿qué? Las alimenta. Y vuestro Padre
las viste. Esos plumajes, hermanos, esos pájaros tan hermosos que uno ve, ese plumaje lindo, hermoso, hermanos, que ellos tienen. ¿Quién les ha dado ese plumaje, hermanos? Esa elegancia que ellos tienen, ese volar libre, se lo ha dado nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso Él dice: ¿acaso no valemos nosotros más que esos pajaritos, hermanos? Valemos mucho más, hermanos. Tanto valemos que Dios hizo una obra grande por el ser humano, que dio a su Hijo unigénito para que muriese en la cruz del Calvario. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, hermanos, mira hasta donde lleva el amor. Mira hasta donde lleva el amor de Dios para con el hombre. A una manifestación, a probar lo que el hombre sentía: el dolor, el cansancio, el hambre, y tener también un sacrificio a nuestro favor. Así, hermanos, de que nosotros no hemos hecho nada, hermanos, para que recibiésemos una salvación tan grande. No hemos hecho nada, no hemos sacrificado nada, hermanos. Mas sin embargo, hermanos, tenemos una labor por delante de nuestros ojos para hacer. Jesús lo dio todo por nosotros. Nosotros lo estaremos dando todo. Nosotros estaremos dando nuestra vida, nuestro corazón, nuestro sentir, nuestros sentimientos para con Dios, de manera de que Él esté agradado en nosotros. O estamos envanecidos, o estamos orgullosos, o andamos todos pomposos. No, hermanos, debemos de ser humildes, sencillos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, cuando el corazón se engrosa en el hombre, no ayuda a nadie, hermanos. No ayuda a nadie. Y si ayuda, de mala gana. Y también una mano se da cuenta de lo que hace la otra. Si ayuda, hermanos. Y si usted ayuda, hermanos, no se debe dar de cuenta una mano lo que hace la otra. Porque eso es cuando nos envanecemos. Y no podemos estar envanecidos, hermanos. Porque si damos, es porque hemos recibido primero, hermanos. Es porque un día clamamos y le pedimos al Señor que nos ayudara, que nos diera, que nos bendiciera, para nosotros también bendecir a otros, hermanos. Y cuando bendecimos a otros, no tenemos por qué andar orgullosos o diciendo o divulgando a los cuatro vientos de que damos, de que ayudamos, hermanos, sino que en secreto hagamos las cosas de manera que nuestro Padre que está en secreto nos recompensará también en lo público, hermanos. Aleluya. Y es que así es que debe de ser. Que cuando vean que eres prosperado, cuando vean que has recibido la bendición, que muchos se pregunten: bueno, este hermano antes era de tal manera. Hermano, ¿usted qué ha hecho? ¿Qué hace usted? Que Dios lo ha bendecido tanto, que Dios le ha dado tanto, hermano. Lo vemos diferente, lo vemos próspero, hermano. ¿Por qué razón? Le ven la motico y uy, hermano, qué bien. Le ven el carro, uy, hermano, qué bien. Le ven el negocio, uy, hermano, qué bien. Le ven que tiene un buen empleo, uy, hermano, qué bien. Hermanos, eso es pura bendición, hermanos. Bendición de lo alto, hermanos. Pero ¿saben por qué, hermanos, se dan estas cosas? Porque usted ha hecho una labor en lo secreto, hermanos, y Dios lo ha recompensado a usted y a mí en lo público, hermanos. Porque aun cuando hemos estado en las situaciones más difíciles, en los momentos, hermanos, en los que hemos sentido que no podemos, que no tenemos ni para suministrar lo necesario para nuestra casa, nos hemos humillado delante de la presencia de Dios, y de lo poquito que hemos tenido también hemos dado, hermanos, y con el tiempo se ve reflejado, hermanos, lo que hemos hecho. Se ve reflejado porque Dios bendice, hermanos. Dios da, hermanos. Dios da. Y el que diga que no, hermanos, está equivocado. Está equivocado. Pero cuando usted dé, no lo haga esperando recibir algo a cambio, sino délo porque siente en su corazón. Miren, ahora tiempos en la empresa, hermano Gabriel creo que se acuerda de don Guillermo. Una vez estábamos conversando con él en el casino de la empresa y él decía de que Dios no bendecía, que Dios no daba nada.
y que porque él diezmaba, que porque él daba para la iglesia lo que le pedían, y que él estaba en la situación que estaba era por haber dado, porque Dios no lo había bendecido, que eso era mentiras. Y resulta que él daba, pero era porque esperaba, que cuando daba era porque esperaba de Dios el doble, el triple, el cuatrotriple, no sé, hermano, 10 veces más o 100 veces más de lo que él daba. Entonces, no es esa la manera, no es esa la forma, hermanos. Debemos de dar con liberalidad. Amén. Debemos de dar porque sentimos amor, porque sentimos deseo, porque bien dice: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, las ofrendas, apartaré el dar, ¿cierto? O sea, es una liberalidad, porque cuando damos es que recibimos. Pero si usted dice: voy a dar porque voy a recibir, no, doy porque ya recibí, doy porque ya Dios me bendijo. Él me bendijo primero, amén. Antes de yo dar, Él ya me había dado a mí. De eso damos, hermanos. Así que qué bueno que volvamos a ese tiempo, a ese momento, hermanos, cuando se hablaba de la canasta familiar y se sentía como ese regocijo, se sentía esa alegría. Uno escuchaba: hermanos, hoy es la canasta familiar, hermano, tal día es la canasta familiar. Uy, a mí me tocó dar tal cosa, hermano, vean lo que me toca dar. Y entonces uno se preparaba para ello, hermanos. Y también falta un poco también de darle como ese impulso, hermanos, de decirle a los hermanos: hermanos, tenemos canasta familiar, hermanos, es culto de obra social, hermanos, el domingo próximo vamos a dar, hermanos, traigamos. Hay que estar con ese ímpetu, con ese deseo, hermanos, avivar ese deseo del dar, de darle a los más necesitados, hermanos, porque en medio del pueblo siempre habrán necesitados, hermanos. Miren, cuando se regó el perfume de alabastro a los pies del Señor Jesús, hubo alguien que dijo: no, 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 ¿por qué hacéis esto? Eso se hubiera podido vender en tanta cantidad de dinero. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo a este hombre? No, dejadla, porque a los pobres siempre los tenéis en medio vuestro. Así que los pobres siempre están en medio de nosotros, hermanos. La gente necesitada, hermanos. Y en los que tienen mejor posición, pues tienen la mejor posición. No es para aparentar, sino que es para ayudar al que no tiene. Es para ayudar al necesitado, hermanos. Aleluya. Es para eso, hermanos. No es para andar pomposos y no. O bueno, pues Dios lo bendijo, bueno, listo, está bien. Pero demuestre esa parte noble. Demuestres esa parte, ¿qué le digo? Esa parte del gozo, del amor que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Porque nosotros damos y damos es con alegría. Amén. Porque miren, hay otro suceso. En Primera de Corintios, el capítulo 2 y el 21. Allí habla el apóstol Pablo acerca de que ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ¿cierto? Y a los miembros menos decorosos les damos mayor que honra, ¿cierto? Entonces, dentro de la iglesia todos somos miembros. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo hay miembros honrosos y hay otros miembros pues que hay que vestirlos con más decoro, ¿cierto? O tratarlos con más decoro. Entonces, dentro de nosotros habemos algunos que, llegado algún tiempo, hemos tenido unas necesidades, ¿cierto? Y el que ha tenido más debe de ¿qué? De honrar a esos miembros, de darle a esos miembros, de tenerlos por personas, valorarlos como personas, como hermanos, como hijos de Dios, presentarle la ayuda, extenderle la mano a esos miembros que están dentro del cuerpo de Cristo. Vean, mis hermanos,
Hace mucho tiempo, cuando llegué aquí a la ciudad de Cali, llegué sin nada, hermanos, sin nada. Y sin Cristo, que era peor, sin Cristo en mi vida, en mi corazón. Y tuve que pasar por muchas situaciones muy difíciles. Y a través de esas situaciones, pues conocí a la familia Murcia, hermano Gabriel, su esposa, sus hijas, hermano Carlos. Y ellos me hablaron del evangelio, hermanos. Y realmente andaba sin Dios y sin ley en este mundo, y pasando por las verdes y las maduras. Pero cuando reconocí de que tenía esa necesidad de Dios en mi vida, cuando la palabra de Dios empezó a confrontarme de que realmente era pecador delante de Él y que yo le necesitaba, me rendí a sus pies, hermanos. Y desde el día en que me entregué al Señor, el cambio fue rotundo, evidente, porque la obra de Dios en el hombre es completa, no es a medias, no es en unas cosas y en otras no. La obra de Dios en nuestras vidas es completa, mis hermanos. Si antes éramos egoístas, hoy ya no lo somos. Si antes éramos maldicientes, hoy ya no lo somos. Si antes no se nos podía acercar nadie, pues hoy se nos puede acercar todos. A todos recibimos. Porque éramos hombres y mujeres que estábamos sin Dios. Pero cuando vino Dios, cuando vino Cristo a nuestras vidas, todo cambió. Todo es distinto, todo es diferente, porque Él ha hecho una obra perfecta en nuestras vidas. Y hermanos, la salvación no es de cualquier manera. Debemos de hacer obra social. Amén. O sea, no es solamente el predicar, solamente el venir al culto, sino también debemos de hacer obra social. Yo no sé cuántos aquí lo hacen continuamente o cuántos no lo hacen. El que no lo haga, le invito a que lo haga. Amén. Para que usted vea las bendiciones de Dios, hermanos. Amén. Les invito a que estén de pie en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor. Dejemos que los frutos del Espíritu Santo se reflejen en nuestras vidas. Amén. No seamos árboles infructuosos. No seamos árboles sin ningún fruto, hermano. Demos frutos, los frutos del Espíritu Santo, hermanos, que se reflejen en nosotros. Amén. No es solo el hablar en lenguas, hermanos. No piense que solamente recibir el Espíritu Santo para hablar en lenguas, venir al culto y hablar en lenguas, hermanos. No es solo eso, hermanos. Porque usted puede hablar en muchas lenguas, hermanos, pero si no tiene amor, nada es. Viene a ser como un címbalo que retiñe o como flauta, hermano. No seamos así. Hagamos la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Démosle al más necesitado. Preparémonos para ello, hermanos. Aportemos, hermanos, para las necesidades del pueblo de Dios. Amén. De manera que cuando clamemos a Dios, cuando vayamos a la presencia de Él, tengamos como decirle: Señor, dame, porque quiero recibir también. Señor, bendíceme. Y podemos tener la facilidad porque nosotros hemos también bendecido a otros. Amén. Y no que la conciencia en ese momento de la oración empiece a estorbarnos y a decirnos: tú das, tú sí has extendido tu mano. Hermano, hagamos obra social. Amén. Señor Jesús,